Bueno, arrancamos. Hago una breve presentación mía y de qué se trata esto y luego arrancamos directamente con el webinar, que es lo más interesante. Voy a compartirles pantalla. Así. Bueno, este es el webinar. Este tutorial va a seguir. Yo el año pasado fundé una empresa, se llama Artificial Inventive y nos dedicamos principalmente a temas cursos de inteligencia artificial y robótica, damos servicios a empresas y por otro lado desarrollamos proyectos propios. La idea de estos webinarios es bueno, convocar gente y ver el interés que hay por parte de la comunidad de aprender este tipo de cosas y que todos vayamos aprendiendo un poquito más. Así que tanto ustedes como yo, porque a mí algunos me obligan a prepararlo un poquito más que otros. Por ahora igual son tranquilos. Así que bueno, el que esté interesado, lo que vamos a hacer durante el webinario de hoy va a ser ver cómo podemos procesar audio utilizando Deep Learning. Y va a haber unos cuantos conceptos, algunos de los conceptos ya los vimos en la clase, webinarios anteriores, pero si son nuevos, si es la primera vez que asisten, no hay problema, me paran y me preguntan. Y otra cosa, suelo no mirar mucho el chat, así que si quieren, no es porque no lo mire por malo, sino porque me olvido. Y entonces, si quieren hacer una pregunta directamente, quítenle el mute a su micrófono y hablen, así parece también un poco más entretenida la charla para mí, ¿no? Porque esto de estar hablándole a una pantalla de computadora sin ver la interacción, sin poder ver las caras a ustedes es un poco difícil. Entonces, por lo menos escuchar la voz, así que cuando tienen alguna pregunta me la dicen y hablan y ya, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a arrancar. Están viendo la pantalla, ¿no? Por favor, alguno que me diga si ve bien la pantalla, me imagino que sí, pero bueno, por las Sí, dudas. sí, perfecto. Listo, pues. Bueno, vamos a cerrar esto. Entonces, la idea del webinario de hoy es ver cómo podemos utilizar Deep Learning para clasificar sonido. O sea, lo que vamos a ver va a ser un modelo de aprendizaje supervisado, es decir, que tenemos los inputs y también tenemos las respuestas. Se trata de sonidos urbanos, con lo cual vamos a utilizar un dataset de sonidos urbanos que viene clasificado en los siguientes tipos de ruido. O sea, vamos a tener ruidos de aire acondicionado, de bocinas de autos, de chicos jugando, de perros ladrando, de taladros, de motores, de disparos, bueno, de martillos neumáticos, sirenas y música. Entonces la idea es que desarrollemos un clasificador, como les decía, utilizando un modelo de redes neuronales, que una vez que esté terminado lo podamos utilizar y cuando se escucha algún sonido nos diga, bueno, con cierta probabilidad pertenece a alguna de estas clases. Puede ser que el sonido no sea ninguno de estos tipos. En ese caso nos dará, si todo está bien, nos dará una probabilidad baja en todos, ¿no? Si está más seguro que es de algún tipo, por ejemplo de aire acondicionado, bueno, nos dará una probabilidad alta de que el sonido pertenezca a la clase aire acondicionado. En general, no suelen ser muy típicos los ejemplos de sonido y es interesante este ejemplo porque aplica como un pequeño truco para transformar, o sea, se ha desarrollado mucho el Deep Learning para lo que es procesamiento de imágenes. Las imágenes suelen ser en 2 dimensiones mínimo, si son imágenes en blanco y negro, si son en 3 dimensiones son imágenes en colores, ¿no? Porque es el ancho por el alto por el número de canales. El número de canales es RGB, que es rojo, verde y azul, o BGR, según como lo leemos. Pero bueno, son 3 canales y corresponden a esos 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces una imagen típica en colores así, es ancho por alto por los 3 canales. Por lo tanto es una matriz tridimensional. Cuando tenemos un sonido o un audio, es simplemente es unidimensional, ¿no? No es ni siquiera bidimensional. Entonces, la gracia que tiene este tutorial es que lo que vamos a hacer es transformar el sonido, de pasarlo de un vector unidimensional a un vector tridimensional, porque tiene colores. Entonces, una vez que lo tenemos así como imagen, o sea, transformamos el sonido en una imagen y luego podemos procesarlo como si
tranquilamente como si estuviéramos clasificando imágenes. Esta es una solución, que es una solución bastante inteligente. ¿Por qué? Porque va a incorporar información de la frecuencia. Ahora ya les estoy adelantando, pero ahora les voy a contar un poquito más en detalle cómo se hace esta transformación de sonido a imagen. Pero otra posibilidad sería directamente trabajar con el sonido, que es perfectamente válido. En cuyo caso tendremos que adaptar la red neuronal para que la entrada, por ejemplo, si queremos utilizar redes convolucionales, el que le suene el término genial y el que no, no importa, lo iré explicando en este tutorial o a medida que vayamos avanzando. Si queremos utilizar redes convolucionales y tenemos una entrada de una sola dimensión, tendremos que aplicar una convolución unidimensional. Por suerte, la librería que utilizamos nosotros, que es Keras, viene al rescate y podemos hacer convoluciones en 2 dimensiones o también convoluciones en una sola dimensión. Yo, el ejemplo que había dado la vez pasada era de una convolución sobre una imagen de 2 dimensiones, que es lo mismo que se va a estar haciendo aquí, pero sepan que se puede hacer sobre una dimensión. Entonces, dijimos que es una metodología de aprendizaje supervisado. Es una metodología de aprendizaje supervisado. Okay. Y vamos a utilizar este dataset que se llama Urban Sound 8K. Este dataset, bueno, la descripción está aquí, son 8.732 sonidos de una duración inferior a 4 segundos cada uno y pertenecen a estas 10 clases que les describí aquí. Yo me tomé el trabajo previo de descargarme este dataset, es un dataset que pesa unos cuantos gigas, alrededor de 8. Lo descargué y lo subí a mi Google Drive, para tenerlo más, para poder acceder más fácilmente a él. Entonces, vamos a ver un poquito de teoría de qué es lo que cómo vamos a hacer esta transformación de sonido a audio, y luego pasamos directamente a programarlo. Entonces, típicamente, como dice aquí, como yo les decía, es una señal unidimensional en función del tiempo, y como vivimos en un mundo digital, o las computadoras por lo menos viven en un mundo digital, nosotros no, las computadoras sí, la amplitud está discretizada, ¿no? Entonces suele estar discretizada a una cierta frecuencia, que es lo que, a un cierto número de bits, que es lo que dice aquí. 16 bits es la amplitud, con lo cual nos permite tener un valor tan pequeño como 1 sobre 65.536. No importa este detalle, ustedes van a tener un array, un vector de valores, y esos valores, cada uno de esos representan la amplitud de la señal en un determinado instante de tiempo, no más que eso. Como por ejemplo, esta señal que tenemos aquí. Aquí hay algunos ejemplos, podríamos verlos, de hecho vamos a ver algunos ejemplos directamente, así vamos programando. Nosotros, para los que son nuevos, les comento que lo que hacemos es utilizar Google Colab, que es una herramienta muy buena de Google, que nos permite utilizar hardware bastante poderoso, ya que nos permite utilizar GPUs y también TPUs, que es hardware muy necesario a la hora de entrenar modelos de redes neuronales, que si se hiciera con CPU es sumamente lento. Hacerlo se puede, pero es sumamente lento. Entonces, utilizamos Google Colab porque nos brinda ese hardware de manera gratuita. Entonces, se accede de la misma manera que se accede a cualquier cuenta de Google. Y aquí vamos a crear uno nuevo. Al que vamos a titular Webinar Deep Learning Sound Classification. Urban Sound Classification. Sound
Yo después les comparto este link. Suelo enviar la semana, o sea, la semana próxima, siempre la semana siguiente al webinario, un email con el link a este webinar, a este Google Colab y también un link al video para aquellos que no pudieron ver completo o se lo perdieron. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer acá es cambiar el tipo de entorno. Si lo tienen en castellano será entorno o algo así. Vamos a seleccionar GPU. Sí, y vamos a conectar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es programar en Python de una manera muy, muy sencilla. Ahora, lo primero que vamos a tener que hacer, esto no hace falta más, es acceder al Google Drive para poder acceder a los archivos. Entonces, esto es de esta manera muy sencilla, montar Drive, conectamos. Lo han modificado porque antes requería un permiso, no sé qué está haciendo ahora. Ya ha funcionado. Hace unos días, la semana pasada por lo menos, requería un permiso y tenía que acceder al Google Drive diciéndole Google Colab va a acceder. Ahora directamente con este botón ya lo hemos montado. Entonces aquí en Drive, My Drive, tengo muchas cosas. Entre esas cosas está este Urban Sounds 4K, que tiene las carpetas de audio divididos en 10 carpetas y cada una de esas 10 carpetas tiene información va a tener audios correspondientes a una clase. Y este archivo metadata, veamos si digo el directo, si lo abre en tiempo y forma, muy bien. Tenemos información relativa a cada clip de audio y fundamentalmente, no interesa mucho las duraciones y eso, fundamentalmente a qué clase pertenecen. Como les decía al comienzo, este es un problema de aprendizaje supervisado, con lo cual necesitamos las respuestas, necesitamos las clases. Es decir, necesitamos saber que cada audio pertenece a una clase en particular. Eso para entrenar el modelo. Luego cuando lo utilicemos, eso se ocupará el modelo de decirnos a cuál clase le parece que pertenece. Entonces, imagino que, por ejemplo, el folder 3, digamos, siguiente página. Clase ID, no estaría viendo un 0. Aquí, muy bien. Entonces las clases van de 0 a 9, como suele ser. En este caso suele ser cuando hay 10 clases, ¿no? Van de 0 a n-1, donde n es el número de clases. Entonces, por ejemplo, la clase 0, o sea, todos los archivos que estén en la... Bueno, los folders están nombrados del 1 al 10. Vale. Aquí lo dice. No, y de hecho están desordenados. Folder 10 corresponde a la clase 3, que es ladrido de perro. Evidentemente lo han hecho para despistarnos. Pero bueno, entonces si abro lo del folder 10, un audio cualquiera va a corresponder a la clase 3, que es ladrido de perro. Entonces ya lo hemos montado, lo que vamos a hacer es acceder. Probablemente, veamos si lo despliega o no. Ahí está, muy bien. Entonces, no, porque necesito el nombre del archivo. Normalmente solemos poner los imports al comienzo como para hacer referencia a las librerías con las que vamos a trabajar. En este caso, vamos a seguir el tutorial para no irme demasiado, entonces vamos a ver que utiliza la librería, esta librosa, para todo lo que es audio. Vamos a copiar y pegar esto. Yo por una cuestión de costumbre suelo poner los imports y luego
Luego las demás cosas. Ahora bien, bueno, este lo vamos a borrar. Para que no esté dos veces. Bueno. Aquí hay una referencia a una clase helper. Si nosotros le damos play aquí, va a estar todo bien, salvo por esta clase helpers que no existe, que es una clase creada por el que diseñó este tutorial para cargar correctamente los datos. Aquí está la definición. Bueno, veamos. Sí. Vamos a copiar la clase. Este struct tranquilamente podría estar aquí. Si ahora ejecutamos va a seguir tirando error porque, claro, la estamos refiriendo a la clase, la podemos referir directamente como que esto no va a hacer falta. Ahora veamos cuando lo referimos. Vamos a darle play a la clase. Genial. Directamente así. Sí, ya estamos instanciando. Habíamos dado previamente play a esto, de manera que está cargado en memoria que hemos definido la clase esta WAV File Helper. Por lo tanto, puedo ejecutar esta línea instanciando esa clase y creando un elemento de ese tipo. Lo que estamos haciendo aquí es, claramente este código no está del todo completo y está bueno que así se... Bueno, a ver, vamos a ver una cosa, para ver si no están tan dormidos y no hablo yo solamente. Si le doy play a este código, para los que sepan programar un poquito más, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Yo les adelanto que por varias cosas no va a funcionar, pero cuéntenme algunas. Por favor, de participación. En principio, metadata no está definido. No está definido esto metadata, muy bien. ¿Qué más? Qué silencio, ¿qué más? ¿Qué más? Este path es incorrecto, ¿no? El path correcto es drive, my drive, y luego urban sounds, y luego audio, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es definir este metadata, que es lo fundamental, ¿no? El path se corrige fácilmente. A ver, porque esto es, veamos si está acá, un momento, porque va a hacer falta, cargar el metadata, y acá está cargado el diccionario. A ver, el archivo de metadata era SSB. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Tenemos que cargar el archivo metadata. Para eso vamos a utilizar una librería Pandas, que es una librería muy tradicional, que no es puntualmente para cargar archivos CSV, sino que es para trabajar con data frames. Creo que aquí ya estaba, ya la estábamos utilizando, es una de las librerías tradicionales de Python, y se utiliza para trabajar con data frames. Los data frames son como una versión extendida, así en grandes rasgos, una versión extendida de trabajar con arrays o matrices. En general las matrices necesitan que los elementos que tienen sean todos del mismo tipo,
Mientras que con un data frame yo puedo tener distintas columnas y pueden ser de distintos tipos. Un estilo Excel, ¿no? Donde una columna puede ser de tipo fecha, la otra puede ser de tipo entero, y así. Entonces, Pandas tiene una función que es para leer archivos CSV, que es la que vamos a utilizar, que se llama read CSV. Vamos a hacerlo antes que esto, para ya tenerlo de metadata. Entonces vamos a poner data igual a pandas. Se cargó pandas como PDF, entonces es pandas, pd, punto, es read csv. Y aquí lo que tenemos que indicarle es el nombre del archivo y el separador que va a utilizar. Bueno, y el separador, es decir, si está separado por comas o por qué está separado. Yo creo que lo tengo en mi PC, espero no haberlo borrado. Sí, lo tengo aquí. Metadata. Bueno. Es que con esto, no. Vamos a ver un fragmento muy pequeño del archivo para ver qué separador tiene. Si es comas o punto y comas son Urban Sounds. Vamos a hacer bueno, como ven, esta es la estructura del archivo que lo vimos antes directamente desde el Google Colab y está separado por comas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ponerle que el separador es la coma. Y para el archivo, tenemos que poner correctamente el path, todo este path, drive, my drive. Veamos si lo hacemos correctamente. Drive, my drive, es un Urban Sound 8K. Metadata y se llama Urban Sound 8K. Bueno, vemos si funciona o nos dice que no encuentra el archivo. Sí, funcionó. Muy bien. Si ahora hacemos esto, que es describir cómo es nuestro data frame, nos dice que tiene todas estas columnas, que son las mismas columnas que vimos antes, ¿no? Esta. Slice file name, fsid, started, salient, fall, class ID. Y bueno, nos está dando algunas métricas. En este caso no son muy interesantes por el tipo de dato. Sí, quizás son interesantes las métricas de mínimo y máxima duración para, por ejemplo, para variables como el inicio o el fin del audio, pero para una clase que es un valor que va entre el 0 y el 9, que me diga que el promedio es 4,60, no sirve para nada. Entonces ahí tenemos cargado nuestro archivo de metadata. Sin embargo, pareciera que no me está describiendo, o no lo cargó correctamente o no lo está describiendo. Slice file name. A ver. Veamos. Slice, sí. Simplemente no lo describe. Entonces, de esta manera, por ejemplo, podemos ver los primeros, no sé, 10 elementos. Los primeros 10 elementos de la columna slice file name, es decir, de los nombres de los archivos. Son estos 10 archivos. Entonces, aquí que tenemos lo de metadata, vamos a cambiar un poco esto porque lo estamos trabajando con un archivo de un data frame de pandas. Entonces vamos a ver road, está bien, guarda el nombre de archivo. Bueno, está bien, index. Está bien.
Iter Roses de pandas, ahora me... Pandas, iter... Sí, bueno, listo. Entonces ahora que ya tenemos cargado nuestro metadata, pero deberíamos cargarlo bajo el nombre metadata, sería un poco más metadata. Vamos a eliminar esto. Si ejecutamos este comando, lo que va a hacer es utilizar la función esta, leer los archivos, transformarlos, devolviéndome el número de canales, bueno, la frecuencia y el bit. Y luego con esto, lo que vamos a hacer es transformarlos en un archivo de audio, pero perdón que esté yendo un poco lento. El gran inconveniente que tenemos acá es que si yo le doy play a esto, como lo voy a hacer ahora, bueno, más allá del error. Ah, el path, les dije que lo del path estaba mal. El inconveniente que tenemos aquí ¿cuál piensan que es el gran inconveniente de todo esto? A ver, es un poco más complicada la pregunta y tiene que ver con el funcionamiento de Google Colab. ¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo en general, digamos? Está accediendo a cada archivo de audio y los está transformando, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Que va a ser rápido o que va a tardar mucho esto? Vamos, algunos, participen. Y va a tardar un montón, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son 8.000 y pico de audios y está accediendo a cada uno. Sí, y además está... Claro. Accede a disco para leer cada uno de esos archivos y acceder al disco de Google Drive es extremadamente lento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es parar esto y vamos a definir que mi archivo de metadata sea mucho más pequeño. Entonces, metadata, bueno, vamos a crear metadata 1, no estoy muy... metadata, y vamos a hacerlo de, por ejemplo, 100, eso va a ir del 0 al 100. 100 audios, y ahí veamos cuánto tarda. Si yo le pongo metadata 1, son 100 archivos de audio. Esperemos que esté balanceado. Las clases, lo que tiene este archivo es que están bastante mezcladas. Quizá poniéndolo de describe. Y al tomar 100, tengo un problema que puede llegar a estar pasando, que es que el número de archivos que estoy tomando no represente todas las clases, que es lo que está pasando acá, porque por ejemplo tengo solamente 9 archivos, no, perdón, el 75%, no, es correcto. 100 folders, a ver si alguno lo representa. No. Es que el máximo es 10, que está bien, el mínimo es... Tendría que poner la función unique. NumPy unique. El tema es que si yo luego continúo el código y configuro todo para que sean 10 clases, pero le voy a pasar, como le estoy pasando pocos datos para que el entrenamiento se haga rápido, en lo que dura este webinar, tengo el inconveniente de que puede ser que a algunos no le esté pasando archivos de algunas clases. Entonces me tengo que asegurar que haya elementos de todas las clases. Por eso vamos a utilizar la función unique, que devuelve unique y counts. Okay. Entonces, unique, counts, NumPy, unique, de metadata 1,
Puntualmente me interesa la clase, la de class ID. Class ID. Folder sería exactamente lo mismo. Y le vamos a pedir que counts, creo que era así. No, no está definido NumPy. NumPy es otra librería que se suele utilizar mucho. Así que esta línea, la de NumPy y la de Pandas, la van a ver hasta el hartazgo si programan. Bueno, a ver si me equivoqué de sintaxis. Un momento. Return counts. Bueno. Print, veamos, unique counts. Fíjense, es lo que me temía. Solamente tengo elementos de la clase 0, de la clase 1, 2, 3 y 9. Y esta es la cantidad de elementos que tengo de cada clase. Vamos a extender un poquito esto. A ver, 200. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, está todo representado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, con 200 elementos estoy tomando muestras de todas las clases. Entonces vamos a ejecutar este código con metadata 1, en vez de los 8000 datos solamente 200. Y esperemos que lo haga en un tiempo razonable. Mientras tanto vamos a seguir viendo el tutorial. Entonces, la idea es que con esto vamos cargando los audios, luego los vamos a graficar como les quería mostrar esto así, pero directamente nosotros, que no sea la imagen. Pero bueno, fuimos avanzando, cargando los datos, haciendo como este pequeño preprocesado que nos permite cargar en un archivo de pandas, en un data frame en particular, los archivos de audio, con las siguientes columnas: número de canales, la frecuencia y bitdepth. Bueno, utilizamos esta clase auxiliar. Bueno, eso es cierto, muchas de las muestras tienen 2 canales. Una cosa que podemos hacer es, porque suelen ser en estéreo, y algunas muestras son en mono, entonces se puede tomar uno de los 2 canales, de los que cuando se trata de estéreo se puede tomar uno de los 2. Bueno, no sé si hacer un promedio es lo más correcto, yo no soy especialista en audio, yo tomaría uno de los 2 canales. Correcto. Esto es el número de bits que utilizo, desde 4 a 32 bits, para representar los datos, y esto es la frecuencia de la señal, ¿no? Un porcentaje. Bueno, vamos a lo más interesante, que es lo más, en realidad tiene 2 partes interesantes del tutorial. La primera es la de extraer, la de transformar el audio en video, y la segunda es la de generar un modelo de redes neuronales. Sigue cargando. Entonces, para lo que es extracción de transformación de audio y video, hay una técnica que para aquellos que saben un poquito de procesamiento de señales se llama espectrograma, lo que la tienen, que es básicamente, todas las señales se pueden caracterizar, se puede ser un equivalente entre lo que es el dominio del tiempo, como son estas señales, ¿no? Donde uno las escucha, cuando uno las escucha, y las señales que vemos aquí están en el dominio del tiempo, donde el eje X es el tiempo, y el eje Y es la amplitud de la señal. Y también se puede tener su correlato al dominio de la frecuencia. Para obtener el dominio de la frecuencia, una cosa bastante común es hacer, por ejemplo, una transformada de Fourier, donde entonces, como decía, pasamos del dominio del tiempo a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener
en vez de describir la señal con amplitudes o en función del tiempo, la vamos a describir con un conjunto finito de frecuencias. Finito o infinito, ¿no? Digamos, como esto es digital, no se puede escribir con un conjunto infinito, pero puede ocurrir que haya señales que matemáticamente se van a describir con un conjunto infinito de frecuencias. Por ejemplo, una señal escalón, una señal cuadrada, correctamente sería descrita con un conjunto infinito de frecuencias. Pero bueno, una aproximación será tomar un conjunto finito y que más o menos la describan correctamente. Entonces el espectrograma lo que hace es crearnos un gráfico, vamos a poner espectrograma, bueno, espectrograma, ¿no? Espectro. Bueno, lo que hace es hacer un mix entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, donde en el eje X yo tengo cómo va transcurriendo la señal, y lo que me va graficando en el eje Y son las frecuencias que corresponden a un fragmento de esa señal. Es decir, sobre el eje Y yo lo que estoy viendo es, esto está discretizado, entonces imagínense que tengo un segundo de duración, y el paso más pequeño se está discretizado en 100 pasos, entonces, o en 1000 pasos. Por lo tanto, cada uno va a ser cada uno de los, o sea, un segundo lo divido en 1000 porciones, por lo tanto, cada fragmento va a tener una duración de 1 milisegundo, 1 dividido 1000. Entonces, en ese milisegundo, lo que me está diciendo, en el primer milisegundo, es que tengo esta representación de frecuencias. Y está por colores para que sea de una manera más visual. Los colores más fuertes, es una especie de mapa de calor, los colores más fuertes corresponden a frecuencias más altas y los colores más débiles a frecuencias más bajas. Y entonces nos dice el eje Y cómo es la representación de las frecuencias. Entonces, en un espectrograma tenemos eso, tenemos, a medida que va pasando la señal, o sea, en cada instante discreto que yo vaya tomando, cuál es la representación en frecuencia que tiene. Entonces, siendo esto un espectrograma, y como yo se lo puedo aplicar a cualquier señal de audio, entra la señal de audio y lo transforma en espectrograma. Y esto automáticamente es una imagen. Con lo cual ahora ya no es más una señal unidimensional de audio, sino que es una imagen, y yo puedo procesarlas utilizando las técnicas de redes neuronales que aplico a imágenes tradicionales. Cuando quiero clasificar perros y gatos, lo mismo. Mi arquitectura que incluye capas de convolución, capas densas, etc. Para este caso también va a incluir capas de convolución, capas densas, todo lo mismo. No necesariamente va a ser la misma arquitectura, pero sí que puedo aplicar las mismas herramientas, digamos. Bueno, termino así que en el tutorial lo que se va a utilizar es otra herramienta, es una técnica similar al espectrograma, pero que se llama MFFC. Yo no la conozco, no la he probado, pero puntualmente lo que acá enfatiza es que la principal diferencia es que en los espectrogramas hay una separación lineal entre las frecuencias que nosotros veíamos, mientras que en el MFC la separación es cuasi logarítmica. Es simplemente eso. Si alguno es más especialista en estos temas y estoy diciendo alguna pavada, me corrige. Yo he usado el espectrograma, no he usado esto, pero bueno, de cualquier manera, conceptualmente es eso, transformación de la señal en dominio del tiempo a ahora tener una representación de imagen. Entonces, íbamos a ver algunas señales, ¿no? Primero vamos a ver lo que tenemos acá. Veamos este audio data frame. ¿Qué tiene nuestro audio data frame? Simplemente tiene una representación de número de canales, como está especificado acá. Se crea un data frame que nos dice cuál es el sample rate de cada uno y cuántos bits tiene en la representación cada una de las señales, de las 200 que nosotros tomamos. Vamos a continuar, ¿no?
Bueno, aquí, en esto, que estamos utilizando la librería librosa y estamos cargando el nombre del archivo, a partir de esto es que podríamos graficar los archivos, las señales. Entonces, si puntualmente quieren graficar una señal, en este caso vamos a graficar la primera de todas. A ver, file name, no, data. Ok. Audio data, vale. Lo que estoy pensando es que no está el path completo. El path de las señales es Urban Sounds. Entonces vamos a leer una de esas señales. Es audio, si mal no recuerdo. Sí, se ve audio. Y bueno, claro, tendría que fijarme en qué folder está. Un momento. Vamos al archivo metadata 1, el primer elemento, que es el que queremos graficar, por ejemplo. Bueno. No. Elemento 0, todas las columnas. Es el nombre del archivo. Pertenece al folder 5. Por lo tanto, vamos a hardcodearlo directamente. Vamos a poner folder 5 barra y el nombre de este archivo. Bueno, y ahora nos queda, si lo imprimimos, vamos a ver que es una señal, es simplemente un array unidimensional de audio. Entonces vamos a graficarlo utilizando otra librería muy tradicional, que es para graficar, que se llama Matplotlib. Matplotlib, esto. Entonces vamos a utilizar esta librería de Matplotlib para graficar y ver nuestra señal, puntualmente esta que pertenece a la clase de ladrido de perro. Así todos cuando vean esto van a decir, ah, es un ladrido de perro. Y ahora todos dicen al unísono, ah, es un ladrido de perro. Pero como tienen silenciado el micrófono, yo no los escucho. No, similar a las señales que tenemos aquí. Una cosa interesante a hacer y que normalmente se hace, no porque estemos trabajando con señales de audio, sino siempre, es visualizar cómo son las señales que tengo, para ver si a simple vista ya hay alguna diferencia muy marcada. En este caso hay una diferencia bastante marcada, no así tanto en la amplitud, no hay que mirar la amplitud de las señales, porque eso no, sino con cómo son, la forma de los. Por ejemplo, la del ladrido de perro es completamente diferente a estos ruidos más monótonos de motores o de aire acondicionado, ¿no? Los ruidos de motores, los aires acondicionados, el ruido es justamente por un motor, son bastante más continuos. Un ruido de un arma es brusco y luego desaparece. El ruido de martillo neumático se asemeja bastante al ruido de un motor, así como continuo. Entonces, viendo estos sonidos, viendo estas señales, nosotros ya podemos tener una idea de que si mi algoritmo debería por lo menos
clasificar bien ruidos de perros frente a ruidos de aires acondicionados de motores. Ahora, si mi modelo luego se confunde entre engine idling, o sea, entre este motor y este motor, o entre la sirena y esto, podría ser comprensible a simple vista que se confunda, porque uno lo ve y dice, bueno, son bastante parecidas las señales. Ahora, si ya se está confundiendo un ruido de disparo con un motor o el ladrido de un perro, es que va bastante mal. Entonces, este tipo de análisis, aunque sea muy sencillo, ya nos da una idea de cómo son los datos. Y esto siempre hay que hacerlo. Entonces, bueno, ladrido de perro. Vamos a utilizar las funciones estas y la librería librosa para hacer la transformación. La transformación está al mundo del espectrograma, este modelo de espectrograma. Y lo que hace también es, me lo devuelve escalado, o sea, me devuelve el valor medio. No el valor medio que me va a ver un solo valor, sino que me lo normaliza. Entonces vamos a definir esta función. Y ahora, no. Esta creo que era la única. No, estos deberían haber estado importados, si no, no hubiera funcionado. Lo de libro rosa ya estaba, sí, listo. Sí, Vos estás pregunte. haciendo ahí una comparación a priori, viendo la señal de las diferentes clases, pero en el tiempo. Sin embargo, vos con lo que vas a trabajar ahora es en frecuencia. O sea, Sí, es no son correcto. clases comparables. Sí, no los voy a trabajar en frecuencia ahora, los voy a trabajar en el espectrograma, que tiene las dos cosas, tiempo y frecuencia. Sí, sí. Pero sí es cierto lo que vos decís, que es más de lo que el ojo a simple vista ve, ¿no? Pero si quisiera hacer una comparación un poco más rica, tal vez podría pasarlas al dominio de la frecuencia, hacernos una transformada de Fourier de algunas de las señales de los distintos tipos y ver si en frecuencia son distintas también. Ya. Entonces O ahí sea, podría ser bueno. puede Sí. trabajarla, meter los datos directamente en la red, ya sea como una imagen de la señal en el tiempo o pasándolas al espectrograma. Hay varias alternativas. Este tutorial está así porque tiene este truco extra de trabajarlas como imágenes, las señales de audio. Pero no es necesario. No es necesario y se podría haber trabajado directamente con la señal de audio como input. Y me adelanto un poco, pero cuando definimos el modelo, aquí lo que va a haber son capas de convolución, que son capas tradicionales para entrenar para imágenes. Si yo entrara con un audio, ¿no? Donde en la dimensión de entrada no sería número de filas por número de columnas, porque solamente mi número de canales tendría una sola dimensión, no tres. Aquí lo que iría sería una convolución de una D. ¿Quieren que explique cómo es el tema de convoluciones en una dimensión? Dale, estaría bueno. Gracias. Bueno, entonces hacemos una pausita a esto y vamos a ver que le doy, aunque sea, ya le había dado play a esto. Bueno, vamos a pasar al pizarrón. Nosotros habíamos visto en tutoriales anteriores, en capítulos anteriores, que si yo tenía una imagen que la represento en este caso como una matriz bidimensional, no de tres canales, solamente de dos dimensiones, como si fuera blanco y negro, y tengo un kernel que es otra matriz en este caso de 2×2, se define el kernel de 2×2. Los kernels que estoy utilizando aquí son aquí, son de 2×2 también, pero podrían ser de 3×3 o lo que sea. Entonces yo lo que hacía era aplicar esta matriz de 2×2
la comienzo aplicando sobre este tramo de la imagen, y lo que hago es, imagínense, vamos a ponerle valores. Esto es 1, 2, 3, 4, y esto vale 1, menos 1, entonces 1, menos 1, 2, menos 1, y así, todo lleno de valores. Entonces, al aplicar la convolución en 2 dimensiones, yo lo que hago es aplico este kernel y lo aplico al comienzo de la matriz y luego lo voy desplazando. Y la cuenta que hago es 1 por 1 más 2 por menos 1 más 3 por 1 más 4 por menos 1. Eso me da un valor, ¿no? Antes de que, a ver, alguno que ya sabe qué es la convolución, ¿de qué dimensionalidad va a tener la matriz de salida? Antes de que la dibuje, pues si la dibuje ya arruino la pregunta. Tengo una matriz de 5 por 5 de entrada, y el kernel es de 2 por 2. ¿De cuánto me va a quedar la...? 4 por 4. ¿De cuánto? 4 por 4. 4 por 4, correcto. 4 por 4, ¿por qué? Porque voy a aplicar el kernel este sobre esto. Luego lo desplazo a un lugar y lo aplico sobre esto. Entonces, la primera vez que lo apliqué, obtengo este resultado. Luego lo apliqué sobre este tramo y obtengo este resultado. Luego lo aplico sobre este tramo y obtengo este resultado, y luego lo aplico sobre este y obtengo este resultado. Y ya no lo puedo seguir aplicando porque ya me voy fuera de la matriz original. Cuando ya terminé de aplicarlos en el sentido de filas, me desplazo una posición hacia abajo y lo aplico aquí y completo este valor. Y luego lo aplico aquí y completo este valor, y así sucesivamente. Y el concepto de aplicar es esto, de hacer 1 por 1, más 2 por 1, más 2, es decir, es una suma de los pesos de la matriz, de esta matriz de 2 por 2, los pesos por las entradas, digamos, por los X. Peso sub i por X sub i, pero teniendo en cuenta la forma esta de aplicarlo, que es la forma de hacer una convolución, porque esta fórmula de sumatoria por pesos tranquilamente podría ser igual a la de una neurona tradicional. Entonces, si esto lo entendieron y ya lo saben, hacer una convolución en una dimensión es todavía más fácil. Vamos a volver al amarillo porque el violeta. Tengo un array unidimensional de valores 1, bueno, 2, me salió muy mal. 3, 4, 1, menos 1, no importa. Y así. Y tengo un kernel, en este caso mi kernel no va a ser una matriz, va a ser también un array, en este caso de dimensión 2, que vale 2 y 3. Entonces, ¿cómo se aplica? Es este, va aquí, y hago la cuenta, 2 por 1 más 3 por 3. Eso me da un resultado. Lo coloco aquí. Luego lo desplazo en una posición. Y eso hago la cuenta, me da otro resultado que va aquí. Luego lo desplazo a otra posición y así. Es decir, que si trabajáramos con arrays unidimensionales, que tranquilamente podría ser el input a nuestro modelo, yo debería trabajar con kernels y hacer convoluciones en una dimensión. Por lo tanto, eso se lo debería indicar a Cloudera, aquí, a Cloudera, basta, perdón, lo de Cloudera, estoy con una instalación y quedé un poco mal. Algunos que me conocen se van a reír un poco. Y aquí debería indicar una dimensión, ¿no? Convolución en una sola dimensión. Entonces, vamos a ejecutar la función, la función esta, ya la había ejecutado, la de extraer las características, muy bien.
Eh, bueno, evidentemente trabaja con el... Bueno, aquí estaba mira, eso me pasa por no leerlo, pero la parte de leer el metadata, ¿no? Como que no está muy tan organizado este tutorial y ejecuta cosas antes que hubieran fallado y que estaban después. Pero aquí está lo del metadata y aquí está simplemente creando un archivo para unir todos los, digamos, vale, este vamos a ejecutarlo porque así generamos un archivo que tenga las características, o sea, nombre y... Bueno, ahora vemos qué features. Vamos a ejecutar este fragmento de código con nuestro metadata 1, que es el que tiene los 100, los 200, perdón. Tengo una consulta. Sí, pregunta. ¿Conviene trabajar, digamos, con el espectrograma porque genera mayor precisión, digamos, al tratarlo con una imagen? Mira, la realidad es que no sé. Yo creo que no. El tema es que vos al hacer, o sea, lo que expliqué recién que estamos haciendo, si entraras solamente en una dimensión, o sea, si entraras con el audio así crudo, unidimensional y utilizaras una convolución, la operación de convolución de por sí, lo que está haciendo también es traduciendo al dominio de las frecuencias. De hecho, es casi la definición, ¿no? De pasar del dominio de la frecuencia a la de tiempo, la operación que se hace es una convolución. Entonces, lo que vos estás haciendo al hacer convolución en una dimensión, ya de alguna manera la red neuronal está aprendiendo un poco cómo son las frecuencias que tiene la señal. Entonces, la respuesta es que no necesariamente, digamos. Este tutorial es así. Yo hay cosas que probaría de las dos formas, o sea, terminaría este tutorial tal cual está y luego lo seguiría, haría esta modificación de, bueno, digo, no transformo un espectrograma y modifico la red neuronal de manera de poder tener un input de una dimensión, modifico las capas convolucionales y todo en consecuencia, y veo los resultados, y me fijo si mi modelo va mejor, si realmente tus resultados son superiores, porque tu objetivo es hacer un clasificador de sonidos urbanos, ¿no? Entonces, yo te digo, bueno, acá tenés el dataset, quiero que me generes un clasificador de sonidos urbanos, bueno, genial, yo te lo llevas a tu casa y empezás a trabajar con eso. Y a mí por ahí no me interesa mucho tanto el cómo lo hiciste. Entonces vos probás una manera, probás otra. Si resulta que tenés mejores resultados tomando audio así crudo y haciendo convoluciones en una dimensión que transformando en espectrograma, bueno, sin duda quédate con eso. ¿Por qué? Porque hacer convoluciones en dos dimensiones es más pesado, o sea, requerís más máquina, más hardware que para hacerlos en una dimensión. O sea, hacer la transformación de audio a imagen para procesar unas imágenes requiere que estoy consumiendo mucho más hardware y recursos por el hecho de tener que procesar imágenes. Si yo tengo buenos resultados procesando el audio como viene, digo, ¿para qué? No tiene sentido. Pero Perfecto. nunca hay un modelo que va a 10 puntos para algo. Como que vas probando y vas encontrando, en realidad no, lo que dije está mal. Uno va probando y va encontrando cuál es el mejor modelo para el problema que tiene. Que a lo mejor redes neuronales tampoco es lo mejor para esto. Esto porque estamos en un webinario de Deep Learning, ¿no? Y como que hacemos esto, pero a lo mejor probás otra metodología más simple que tiene mejores resultados. Pero Claro. esa es la realidad. Normalmente uno no empieza siempre por Deep Learning. Deep Learning es como lo último, porque es bastante complejo. Ustedes me van siguiendo seguramente, y estos son ejemplos muy, muy simples. Pero hacer funcionar algo de Deep Learning ya de una complejidad mediana para una aplicación práctica interesante es muy complejo. Entonces a veces las soluciones son más simples, o también hay una relación de compromiso entre, bueno, la verdad que estoy corriendo el modelo en un hardware embebido que no tiene tantos recursos. Si tengo, no sé, una regresión lineal que tengo 90% de accuracy, y mientras que con un modelo de redes neuronales con todos los chiches tengo 92%, pero me consume
hardware a lo loco. Bueno, nada, quédate con la regresión lineal. Depende de muchos factores qué es lo que hago. En este caso, transformar imágenes es pesado realmente. Pero bueno, era la gracia del tutorial, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasó acá. Bueno, me falta esta variable que no está definida. Pensé que no se usaba, que se usaba solo para metadata, pero evidentemente la usa para otra cosa. Entonces vamos a definir esto aquí. Y vamos a cambiar, agregarle que sea drive, drive. A ver si ahora va. No, tampoco. Dice class name. Class name. A ver qué está haciendo. Estamos tomando el diccionario, perdón, el data frame que tiene todas estas columnas, que tiene las columnas folder, folio. Estas las tiene, o sea, aquí no debería haber ningún tipo de problema. Voy a buscar el key class name y evidentemente no lo encuentra. Ahora, ¿por qué no lo encuentra? Porque se llama class o class ID. Como es class label, vamos a quedarnos con el que se llama class ID, porque es una etiqueta entre 0 y 9. Class ID es una etiqueta entre el 0 y el 9 que es mucho más prolijo y luego lo vamos a tener que transformar para trabajar con one hot encoding, entonces es más fácil que trabajar de texto a, porque de cualquier manera de esto lo tendría que pasar a del 0 al 9, así que vamos a, no sé si entendió, pero digo, si tengo la descripción de las clases como títulos, o sea, ladrillo de perro, lo que sea, primero tengo que hacer una codificación que sea numérica, entero. Tengo n clases, van de 0 a n-1. Y luego Darío, tengo que hacer, sí. igual creo que más adelante hace una codificación, un label, me parece. Sí. Ah, después lo hace, bueno, no importa. A ver. Data labels statement dataset. Bueno. Sí, pero para hacerlo de one hot encoding. Así que sí, vamos a tomar class ID. Class ID. Y como todo, si no funciona, siempre se puede volver para atrás. A ver si la sí, class ID. Sí, class ID. Bueno, y ahora cuáles son los content, no hay drive. Ah, porque me está faltando lo de los folders. Ah, no, fold 5. Weird. Estamos teniendo un tema que no está encontrando un archivo de los de audio. Fíjense que el path es así. Luego le completo con el folder y luego evaluamos, pero justo es este ejemplo, que es el primero, o sea, falló en el primero. En 1032.303. Me está diciendo que no está el archivo. Porque puse Urban Sound. Claro, hay un path que está... Nadie me dijo nada, viejo. Ahora sí. Bueno, vamos a dejarlo acá para que el tutorial no se extienda más. Lo próximo que falta es hacer esto de la transformación de las variables de salida, crear los datasets de entrenamiento. O sea, hay mucho para explicar porque hay muchos de ustedes que ya hicieron otros webinarios pasados, pero me gustaría explicar nuevamente algunos de los conceptos asociados a todos estos pasos que estamos haciendo aquí y sobre todo la creación del modelo. Y si tenemos tiempo, vamos a hacer esta modificación de tomar convoluciones en una dimensión y ver cuáles son los resultados.
Por otro lado, los resultados no van a ser muy buenos por el simple hecho de que estamos tomando 200 imágenes. Sí, miren, aquí me avisa que no estoy conectado a una GPU, pero no la estoy utilizando. Pero paciencia Google, porque ya la voy a utilizar para la semana que viene. La GPU se utiliza a la hora de entrenar el modelo. Entonces, si les parece, lo vamos a dejar acá y lo seguimos el viernes que viene. Así no se hace más extenso porque falta como otra hora más. Y quiero Bueno, respetar dale. los de una hora. Así los dejo. ¿Tienen consultas, preguntas? Deberían, creo que se debe haber entendido todo, si no me interrumpieron y me preguntaron. Yo tengo una pregunta, por ahí es bastante básica, pero ¿cómo haces o qué herramientas tenés para saber que el modelo ya está bien perfeccionado o que ya podés considerar que está bien entrenado? Lo que haces es elegir una métrica, que en este caso es, o sea, vos vas a medir el modelo a través de una métrica, y esa métrica depende, por ejemplo, si va entre 0 y 1, y 1 es 100%, 10 puntos, perfecto, bueno, lo más cercano al 1. Entonces, en este caso, la métrica que se utiliza es la accuracy, y cuando tu modelo tengas una métrica, una accuracy alta, podés decir, bueno, me puedo conformar con eso, o puedo seguir probando y seguir agregando capas acá. Lo que tiene esto, nosotros estamos siguiendo un tutorial que tiene hay una arquitectura de red definida aquí, pero después los modelos que se pueden aplicar y las herramientas son infinitos. Entonces, quizá acá uno obtiene una accuracy de, no sé, aquí al final lo decía, pero no es la que vamos a obtener nosotros claramente porque vamos a tener con 200 imágenes. Pero aquí ven, reporta sobre los datos de entrenamiento una accuracy del 98%, que no importa, porque esto puede ser 100%, me da lo mismo, pero sí sobre los datos de test, que es del 92%. Entonces, con esto, si hacemos todas las cosas bien y con todo ese dataset, va un 92% bien. Ahora, yo sigo probando, no me quedo conforme con eso. Bueno, a lo mejor le quito una capa, hago lo de convoluciones, o le agrego una capa, le agrego algunos otros trucos que hay a la hora de entrenar, o puedo complejizar la arquitectura, o puedo utilizar ya arquitecturas definidas, como las ResNet, por ejemplo, o hago esto de una dimensión, o en vez de probar con el espectrograma pruebo con el espectrograma tradicional. O sea, hay un millón de cosas y ese millón de cosas te van a dar resultados diferentes. Entonces, la respuesta es que mirás la accuracy, la respuesta corta, y la larga es la que te acabo de dar. Uno Bien, puede seguir clarísimo. probando y probando. Gracias. Mira. Bueno, ¿alguna consultita más? Si están de acuerdo, continuamos la próxima. ¿Sí? ¿Se durmieron, che? Estamos. Está bien el viernes. Bien, vamos, perfecto, listo. Bueno, Nos vemos el viernes que viene. dale, sí. Bueno, nos Un vemos. abrazo. Muchas gracias. Darío. Nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos. Gracias, Darío. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao, gracias.